Había una vez, en un pequeño pueblo escondido entre montañas verdes y caminos polvorientos, un hombre llamado Don Julián. Sus cabellos eran tan blancos como la harina recién molida y sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo en la tierra. Todos en la comunidad lo llamaban el abuelo Julián, porque aunque no era abuelo de todos, parecía serlo. Siempre tenía un consejo, una palabra de aliento o una historia que contaba con esa voz grave y pausada que hacía que los niños dejaran de jugar para escucharlo. Don Julián había nacido en ese mismo pueblo y allí había vivido toda su vida. Desde niño trabajó junto a su padre en los campos de maíz y frijol. Aprendió a arar con bueyes, a sembrar en la temporada de lluvias y a agradecer cada mazorca que la tierra le daba. No tuvo una vida fácil. Conoció la pobreza, las enfermedades, la pérdida de seres queridos y también las largas temporadas de sequía en las que parecía que la naturaleza se olvidaba de su gente. Sin embargo, nunca perdió la fe. Para él, la vida era un regalo y cada día comenzaba con la misma oración. Gracias, Señor, por darme un día más de trabajo y de amor. Los más jóvenes del pueblo a veces se burlaban de él. Ese viejo vive rezando, decían. Pero cuando llegaban los problemas, cuando alguien se enfermaba o cuando la tristeza golpeaba a una familia, eran precisamente esos jóvenes los que buscaban al abuelo Julián para pedir consejo. Y él nunca negaba una palabra, una sonrisa, un gesto de consuelo. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, su nieto Mateo se acercó a él. El niño tenía apenas 10 años, pero ya cargaba preguntas grandes en su corazón. «Abuelo», dijo con timidez, «¿por qué siempre sonríes aunque todo parezca tan difícil? Papá dice que no hay suficiente dinero, mamá llora en silencio a veces, y tú en cambio pareces tan tranquilo». Don Julián lo miró con ternura, le acarició la cabeza con sus manos ásperas y respondió, «Hijo, porque he aprendido que la vida no se mide por lo que falta, sino por lo que tenemos. Si uno vive contando lo que no tiene, se vuelve esclavo de la tristeza. Pero si agradece lo poco o lo mucho que recibe, entonces vive en abundancia». El niño no entendió del todo, pero guardó esas palabras en su corazón. Esa noche, durante la cena, el abuelo decidió contarles a sus nietos una historia de su juventud, una historia que se había convertido en leyenda familiar. «Cuando yo tenía 15 años», empezó con voz grave, «nuestro pueblo pasó por la peor sequía que recuerdo. El sol quemaba la tierra, las plantas se secaban y los animales morían de sed. Muchos pensaron en irse, en abandonar todo. Yo también sentí miedo, pero recordé lo que mi padre me decía. La fe no se prueba en los días buenos, hijo, sino en los días de oscuridad». Los niños lo escuchaban en silencio, atentos. El abuelo continuó. «Un grupo de jóvenes, entre ellos yo, decidió caminar hasta la montaña en busca de agua. Fue un viaje difícil. El polvo se metía en la boca, los labios se partían y algunos querían regresar. Pero yo les decía, Dios siempre deja un manantial escondido para quien no deja de buscar». Y así fue. Después de muchas horas escuchamos el murmullo de un arroyo entre las piedras. El agua estaba clara, fresca, como un milagro. Esa fuente salvó a nuestro pueblo. Los ojos de Mateo brillaban de emoción. Para él, su abuelo no era solo un hombre anciano, sino un héroe silencioso que había sostenido a su gente con fe y esperanza. Con los años, el abuelo Julián se convirtió en el consejero del pueblo. Cuando una pareja discutía, lo buscaban para que mediara. Cuando un joven quería rendirse, lo escuchaba. Y cuando había fiestas, él era el primero en aplaudir y en enseñar a bailar a los más pequeños. Para él, la fe también era alegría. Pero lo que más lo distinguía era su capacidad de transformar la tristeza en lecciones de vida. Una vez, una vecina perdió a su hijo en un accidente. La mujer no paraba de llorar. El abuelo se acercó y le dijo suavemente, «No llores solo por lo que se fue. Agradece lo que viviste con él. El amor no muere, solo cambia de lugar». La mujer, aunque siguió llorando, encontró consuelo en esas palabras, y desde entonces, cada vez que miraba al cielo,
Pensaba que su hijo estaba allí, sonriéndole. El abuelo también enseñaba con pequeños gestos. Si veía a un niño tirar pan, lo levantaba y decía: cada grano de maíz y cada pedazo de pan son regalos de Dios. Nunca los desprecien. Sus nietos crecieron escuchando esas lecciones. Algunos al principio se aburrían, pero con el tiempo comprendieron que esas palabras eran semillas que un día darían fruto en sus propias vidas. Un día de lluvia, mientras toda la familia se refugiaba en la cocina, Mateo volvió a preguntar: abuelo, ¿qué pasará cuando tú ya no estés con nosotros? ¿Quién nos recordará tener fe? Don Julián sonrió y con la mirada llena de luz contestó: yo me iré, hijo, porque así es la vida, pero la fe no muere conmigo. Si ustedes la guardan en su corazón y la comparten, la fe se convierte en un río que nunca se seca. Pasaron los años y el abuelo envejeció aún más. Sus pasos se volvieron lentos, su voz más suave, pero nunca perdió su alegría ni su costumbre de levantarse cada mañana para agradecer al cielo. Cuando finalmente partió de este mundo, todo el pueblo se reunió en la plaza. No lloraban solo por su ausencia, sino también porque sabían que se iba un sabio. Mateo, ya convertido en un joven, tomó la palabra frente a todos. Mi abuelo me enseñó que la fe es la mayor herencia que podemos recibir. Él nunca la perdió y yo prometo no perderla jamás. El silencio se apoderó de la plaza y poco a poco todos empezaron a aplaudir. Ese día nació una tradición. Cada año, en el aniversario de su partida, el pueblo se reúne para recordar al abuelo Julián y repetir su mensaje: nunca pierdan la fe. Y así, la historia del abuelo que nunca perdió la fe pasó de generación en generación, como una semilla que nunca deja de crecer.